Bueno, buenos días a todos y a todas. Con esta clase damos inicio a el curso, o curso taller, podemos considerarlo así, de elaboración de proyectos de investigación educativa. La propuesta es encontrarnos cada 2 semanas en una clase sincrónica como esta, para ir avanzando en el desarrollo del curso, lo que va a significar que cada sábado que tengamos la clase sincrónica también se va a habilitar una clase escrita, por decir una manera, dentro del aula virtual de nivel superior, al cual la mayoría ya debe tener acceso. La idea de estos encuentros sincrónicos es que nos sirva para trabajar el tema de la semana, de las 2 semanas en realidad, y que puedan ustedes hacer las actividades. No es un curso de metodología de la investigación, sino un curso para acompañarlos en la formulación, en la elaboración del proyecto de investigación que ustedes sostendrán luego dentro de sus institutos. La propuesta de este proyecto en general es que los equipos que dirige la coordinación de investigación puedan elaborar proyectos que se implementen dentro de la institución y que sean validados, legitimados, podemos decir, en la convocatoria 2023 de nivel superior, de la Dirección de Nivel Superior. Entonces la idea es que durante toda esta cursada nosotros vayamos haciendo el trabajo del proyecto en sí, progresivamente, y lleguemos a septiembre con un proyecto acabado, cerrado y presentado para la convocatoria 2023. Entonces la idea es que coincida este proyecto final, o sea, sería el trabajo final que viene a ser del curso, va a ser un proyecto que debe coincidir con el que se va a presentar en la convocatoria. Esto que debe coincidir es flexible, porque a lo mejor uno cierra el curso, tiene determinada evaluación de cómo ha sido el proyecto, una apreciación de su formulación, y puede incluso corregir un poquito frente a la convocatoria, ¿no? Entonces, vamos a tratar de llegar, vamos a tratar de llegar a un proyecto que sea lo más cercano a lo que uno eh, quiere investigar y quiere presentar en la convocatoria. ¿Puede ser que ahora sí ingresen estas personas? Ahí me fijo. Sí, ahora están ingresando, sí. Sí, me avisan por favor cualquier cosa, porque esta plataforma no te sale como en el aviso, como en el Meet, que salta el mensaje. Ahí Romina está esperando, no sé si admitirla. Sí. Vamos a admitir a Romina, cualquier cosa también le pueden preguntar a ella. Un ratito va a ingresar, me dijo, porque también está ella con sus cursados. Bueno, la idea es que que este curso les sirva para que, a ver, ahí seguimos admitiendo gente, que este curso sirva para ir haciendo el proyecto, ¿sí? La idea es acompañarlos en esta elaboración, entonces vamos a ir paso por paso. A algunos les puede sonar hasta repetitivo, a veces les puede parecer innecesario, sobre todo al principio, a lo mejor tengan mucho más claro, ya tengan experiencia. Las coordinadoras, creo que son todas mujeres, probablemente tengan más claridad, pero también son ellas las que van a servir de nexo entre los docentes que no han tenido experiencia en la investigación y los estudiantes avanzados o egresados que también son parte del equipo. Entonces la idea es armar como un gran equipo mediante el cual uno va construyendo este proyecto, ¿sí? Y que se aproxime lo mejor posible a el trabajo que ustedes quieren hacer luego, ¿sí? Y que sea aprobado en la convocatoria. Es decir, si se aprueba en el curso, y lo más probable que se apruebe en la convocatoria, porque vamos a seguir las pautas, los requisitos, la estructura que solicita la convocatoria 2023.
Así que deberíamos llegar bien, ¿sí? Lo que yo le decía con esto de la flexibilidad es que por ahí al final del curso se puede hacer nuevamente una revisión, como por ejemplo ajustar algo. Por ahí nos damos cuenta que la muestra puede ser más amplia, más pequeña, y que ajustamos eso. Entonces, la idea es que ese sea el proyecto, pero bueno, vamos a tener como dos momentos. El curso se aprueba, y eso va por un lado, y luego ustedes presentan ese proyecto en la convocatoria, y eso va por otro lado. ¿Se entiende? Son como dos momentos. Pero dos momentos que van juntos. ¿Sí, Carolina? ¿Quieres decir algo? Sí, 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 una consulta. Viendo el cronograma que establecieron ustedes con respecto al acompañamiento, al monitoreo, a la presentación del trabajo final y a la devolución de ese trabajo, pregunto yo, ¿hay que esperar sí o sí a ser admitidos definitiva y finalmente el año que viene a la convocatoria 2023? O, como esto va a ocurrir en fines de septiembre, se puede empezar, una vez que se aprueba el trabajo, se puede empezar a trabajar, a desarrollar, digamos, a poner en práctica esa investigación. Yo creo que si nosotros llegamos a buen puerto, es decir, hacemos un proyecto que ya nos agrada, que le encontramos el sentido, sabemos que es posible de realizar, yo creo que se puede empezar a trabajar. La cuestión es, por ahí, prever en el proyecto la temporalidad, ¿sí? No proponer que vamos a trabajar con los ingresantes 2023 y empezamos a recolectar datos, perdón, ingresantes 2024 y empezamos a recolectar datos desde ahora. Sí podemos anticipar algunas cuestiones, como trabajar, ampliar el marco teórico, Sí, el estado del arte, leer claro, las porque eso va a teorías. estar en el proyecto, pero luego también va a estar en el informe. Entonces uno, en el informe Sí. final, al fin del año siguiente, entonces Ujú. uno ya puede adelantar ese tiempo, puede ir estudiando, porque investigar, más allá de buscar información, recolectar datos, es estudiar, es aprender Ujú. sobre un tema que uno Ujú. puede estar conociendo, pero que desea conocer mejor. Entonces todas estas cuestiones sí se pueden adelantar e ir trabajando e ir generando un corpus de saberes que nos van a permitir después el desarrollo del trabajo de campo. Entonces, cuando esté la convocatoria ya finalizada, cerrada y aprobada, uno ya Ujú. sale con... También se puede empezar a diseñar el trabajo de campo. O sea, eso también se Ujú. puede hacer. De ir pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? ¿Vamos a hacer encuestas? Empecemos a diseñar Claro, encuestas. Exactamente. hacer la prueba de instrumentos, sí, Por sí, sí. ejemplo, entonces sí, todas Porque, las cosas se pueden anticipar. por ejemplo, teniendo en cuenta uno de los aspectos que se había mencionado en alguna de las reuniones, que pensáramos en una investigación que no se extendiera a más de un año para poder tener un trabajo pronto, digamos. Eh, Cuando pensamos también en el equipo, sobre todo en aquellos integrantes alumnos, saber que los alumnos no fueran alumnos, por ejemplo, del último curso, y que no tuvieran muy en claro si, por ejemplo, se reciben y se vuelven a su ciudad de origen, o se reciben y se dedican a otra cosa. Entonces, para eso o ya tomamos graduados Sí, o tomamos alumnos de segundo año en la tecnicatura y de tercer año en los profesorados. claro. O sea, previendo esto, que vamos a trabajar, sí, todo el año que viene, pero digamos, mi planteo va en función de, yo ya he tenido una experiencia de formación similar a esta, que tampoco pretendía hacer una introducción a la investigación, pero digamos, el producto acabado fue plantear un proyecto de investigación y quedó ahí. O sea, no hubo un después, bueno, empezamos a trabajar, empezamos a desarrollar, y me parece que por ahí se desperdició este material. Entonces, ahora preguntaba, ¿será que se puede ya empezar? Porque fines de septiembre todavía nos queda un mes potente para hacer algo, y para que no se nos No, difumine por ahí el grupo, ¿no? no, lo que estaba por decirte es que incluso uno puede empezar a trabajar estas cuestiones entre fin de año, uno cuando está fresco el proyecto,
Y a principio del año previendo algunas cosas como, dependiendo, ¿no?, de cuál ha sido su propuesta, pero si fuera a trabajar, por ejemplo, con ingresantes, en el caso del ingresante, de esos proyectos, a lo mejor la convocatoria llega en marzo, abril, la aprobación, pero uno ya tiene antes a los estudiantes, y entonces ya puede anticipar ahí, digamos, no está mal. Porque además, eso, si salimos bien con el curso y aprobamos bien, y se ajusta bien el proyecto y demás, es muy difícil que la convocatoria nos salga en negativo, digamos, desaprobado. Entonces, yo creo que sí, que eso ya se puede ir viendo, y sobre todo en este tanteo que vos también mencionas, ir ajustando. Sí. Ya. Bien. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda puntual? ¿Es la primera vez que se comunican? ¿Que ingresaron al equipo esta semana? ¿Me quieren contar algo de eso? ¿Alguien tiene experiencia en otra situación, por ejemplo, de un curso o de algún trabajo de investigación? ¿Es docente de metodología? ¿Le interesa por alguna razón la investigación? ¿No? Bueno, para no quitarles más tiempo, porque ya nos retrasamos un ratito, la idea de hoy es trabajar la primera clase. En esta primera clase lo que tenemos es como una introducción a como los aspectos epistemológicos de la investigación educativa. Pero la actividad ya apuesta a que ustedes vayan formulando el problema de investigación. Es decir, no nos vamos a detener en todo el meollo más teórico del campo, porque como les dije, no es un curso de metodología, sino que esto les sirve como para pensar algunas cuestiones que me parecen importantes. Voy a tratar de compartir con ustedes un Power. Una consulta, Cintia, buen día. Sí, sí. ¿El aula virtual ya estaría disponible? Sí, muchos ya ingresaron al aula virtual. No sé si todos los casos, porque no sé en qué situación estaban, porque a lo mejor si hace poco se incorporaron al grupo, que todavía no estén. No sé, Romina, si quiere decir algo. Yo no tengo acceso. Hola, No. buen día, ¿cómo están? Buen Sí, día. todas recuerden que la matriculación al aula virtual se hizo desde la planilla que los mismos coordinadores completaron, ¿sí? Completaron, editaron y demás. Cuando se dio la fecha tope, se cerró la planilla y se derivó al área técnica. Si alguien, nos ha pasado de gente que sí está matriculada, es decir, ya lo están, pero no se habían dado cuenta o ingresaron con otro enlace, desconozco. Por lo tanto, si tienen dudas al respecto, se comunican conmigo y vemos esa cuestión para que yo la pueda derivar al área técnica. Hoy ya no, porque no están trabajando en la dirección, pero el día lunes me escriben y resolvemos esa situación, ¿sí? Sí, igualmente, permiso, buenos días a todos. Igualmente, respecto de los equipos Ángelas de Santo Tomé, yo voy a estar, Romina, gestionando, reunir los datos de quienes no se pueden unir para pasarte o hablar con Martín Toñaca ya directamente. No, a través mío, gracias. Todo a través Bueno. mío y yo me comunico con el área técnica. Bien, Muchas bien. gracias, ¿sí? En un mensaje privado para que no colapse el grupo, ¿sí? Muy bien. Además, recuerden que el aula virtual está o es aulas de nivel superior. No va a aparecer en sus institutos. Digo porque alguna vez pasó que buscaban dentro de sus institutos el aula y en realidad está dentro de la plataforma de nivel superior. Bueno, hoy decía Carolina respecto de, que me olvidé decir, respecto de los encuentros, si eran obligatorios o no. La propuesta, el proyecto, habla de que tengan que estar los coordinadores en cada reunión que hagamos los sábados y alguien del equipo. Lo ideal es que acompañe la mayor cantidad de gente, porque se dan cuestiones que, si bien van a quedar grabadas en la clase,
por ahí está bueno poder sacar algunas dudas, preguntar, sobre todo a la gente que, como sus primeras aproximaciones a la investigación, los estudiantes avanzados o los egresados, que por ahí aún no han tenido experiencia en el área, es interesante que se unan para poder trabajar, pero no le vamos a poner una inasistencia y no va a resultar de eso una inhabilitación al curso. Eso es así. La cuestión es más bien como de apoyo a la tarea, digamos. Entonces ustedes van a tener como todos estos recursos. La clase que está escrita en el aula, la actividad que tienen que resolver antes de la siguiente clase y este encuentro sincrónico. El sábado que viene vamos a volver a encontrarnos porque, y solo por esta vez va a ser de corrido un sábado siguiente, porque el próximo sábado, el que correspondería, es 17 y ya hay feriado largo de nuevo. Entonces, decidimos eso para que no pase tanto tiempo, decidimos más bien acercar las dos fechas antes que alejarlas y después sí cada 2 semanas. Además, cada 2 semanas es como necesario porque uno tiene que trabajar en equipo, tiene que acordar con los otros tiempos, momentos para encontrarse, tener sus propios momentos para la escritura, para la lectura. Entonces, no podemos hacer encuentros tan próximos. Lo que sí podemos hacer son pautar tutorías. Podemos, en el caso de que un equipo, no por ahí toda la institución o todos los equipos del instituto, pero sí un equipo que trabaja un proyecto en particular, quisiera reunirse conmigo para discutir alguna cuestión, está trabado en algo, no puede aclarar algún punto, pautamos la tutoría y nos encontramos en ese intermedio entre las clases. Y si no, si ya estuviera próximo, a lo mejor vamos a usar la misma clase para hacer estas consultas. La idea es siempre que les sirva como de apoyo a lo que vienen haciendo. No sé si eso quedó claro, genera alguna otra duda. La idea va a ser, sí, sí. Perdón. Yo, por ejemplo, el sábado que viene, justamente como el sábado siguiente es feriado, yo estoy a cargo de una jornada de oratoria, todo el sábado, o sea, de 8 a 13. Entonces yo no voy a poder estar ese mismo sábado. Mi pregunta también iba en el sentido de que se sugería que los coordinadores de investigación estuviéramos en las reuniones. Entonces, ahí va mi segunda pregunta. ¿Cuándo hace falta que designemos quién va a ser el director del proyecto? Porque en algunos encuentros dijimos que no forzosamente tiene que ser el coordinador, el director del proyecto, pero ¿hasta cuándo tendríamos tiempo para definir quién va a dirigir este proyecto puntualmente? Bien, ahí Romina quiere aclarar eso. Para todos, recordemos que lo ideal es que sería que ustedes ya supieran quién es, ¿no? La persona que va a dirigir cada investigación. Eso es lo que ya tendría que haber pasado, ¿sí? Por eso en el Excel online varios grupitos ya pusieron quién dirige, ¿sí? Pero si ha pasado, ¿no? Y por eso las bases y las condiciones lo contemplan, si ningún docente cuenta con el bagaje de experiencia que solicitan las bases, el coordinador o la coordinadora es quien ocupa la posta, ¿no? De ese proyecto como director o directora, ¿sí? Lo que sí puede pasar hasta septiembre es que uno nunca sabe, no tenemos control de todos los factores de nuestra vida, ¿no? Esa personita que era director o directora le pasa algo, o finalmente se bajó, etcétera, no sé, algo, o no que se baje el equipo, pero sí que, bueno, hay que modificar la función, bueno, me avisan, y de esa manera vemos qué es lo que sucedió. Pero la persona que ya se ha decidido que sea director y directora, tiene que ser hasta el año que viene que termine el proyecto de investigación, y hasta que se entregue el informe final, ¿sí? Eso ya tiene que estar cerrado, pero si está faltando algún equipo que lo haga, por favor, cuanto antes, y me informan y van editando la planilla de Excel, que recuerden que es editable, entonces me avisan, Romy, hice tal cambio, confirme esto, y de esa manera ya quedan. Recuerden que hay un plazo para que, ya está en el procedimiento que les envié por correo, hay un plazo para ya formalizar la conformación de los equipos, y una vez que yo recibo eso ya elevo a supervisión, ¿sí? Sí, mi duda es, ¿qué pasa si me jubilo? ¿Yo puedo seguir trabajando o no?
en el equipo de Y tenés investigación. que estar y mientras tus trámites te mantengan vigente en el cargo, sí, ¿sí? Bien. Pero eso ya lo vemos como algo más Más. específico, lo charlamos conmigo, ¿sí? No te preocupes. Dale, dale. Bueno, ya saben, hay cualquier cuestión de estas con Romina, porque ella tiene más claridad para responder. Bueno, y además de esto, Carolina, por ahí ir gestionando quiénes podrán ser los directores, también previendo esta situación que vos estás diciendo, porque a lo mejor lo que vos sabés, tu experiencia puede ayudar, colaborar con ellos, aunque pongámosle, cambie la coordinación. Y por ahí es más factible ya tener los directores de cada proyecto de investigación que se presente. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Yo sigo admitiendo, sí, me manda el mensajito, pero hoy no había visto. Ahí sigo admitiendo gente, somos un 55. Excelente convocatoria. Bueno, damos inicio a la clase rápidamente. Bueno, la idea, le decía hoy, es que trabajemos en esta primera oportunidad las cuestiones que tienen que ver con la investigación educativa y su especificidad, y vamos a ir a la formulación del problema, ya directamente. Ya estuvimos conversando en otros encuentros que hicimos previamente, en unas tutorías que tomamos también, acerca de cuáles son los temas de investigación que interesan a los institutos. Hay algunas coincidencias, sobre todo lo que tiene que ver con la deserción, con las trayectorias interrumpidas, pero después hay otros temas que también son muy interesantes y que por ahí tienen mucho que ver con la particularidad del instituto. Entonces, hay una diversidad linda para trabajar. Bueno, a ver, ¿cómo se hace esto? Ahí está. En la clase tenemos por objetivo estas cuestiones: revisar los fundamentos epistemológicos de la investigación educativa y luego indagar en la formulación del problema de investigación. Cuando hablamos de la metodología, la investigación educativa, vamos a estar siempre hablando de la investigación dentro del campo de la educación. Pero este campo es complejo y la investigación en sí ha tenido diferentes, no exactamente orígenes, pero ha tenido como diferentes rumbos. Ustedes saben que el campo de las ciencias sociales y humanidades en general le ha costado mucho fortalecerse como un espacio científico, porque las otras ciencias le han puesto sus palitos en la rueda a este otro campo, y entonces es un campo que viene procurándose el reconocimiento como científico, ¿verdad? Bueno, el campo de la investigación educativa también está muy asociado a una idea de la investigación-acción vinculada a la indagación de la propia práctica, por ejemplo, pero nosotros vamos a hacer ahí una diferencia. Nosotros vamos a trabajar con proyectos de investigación educativa desde el punto de vista científico, podríamos decir, ¿sí? Entonces nos vamos a parar en una estructura científica, vamos a formular un proyecto que tenga esa forma y que sobre todo tenga los alcances que procura la investigación científica. Entonces vamos a hacer un tipo de investigación educativa donde se incluyan análisis de procesos y problemas educativos en espacios sociales que pueden ser mucho más amplios, o que al menos el alcance de lo que nosotros digamos, de los conocimientos, de los saberes que construyamos, tengan un mayor alcance. Es decir, nos vamos a ubicar en nuestra institución porque ella nos va a servir como, digamos, un ejemplo para hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo en el campo educativo de la educación superior, y desde ahí vamos a pensar y problematizar esta cuestión desde el punto de vista científico. Es decir, que lo que vamos a buscar es construir saberes dentro de un área de conocimiento, dentro de un campo de conocimiento que vamos a identificar. El gran campo es la educación, es el campo de la educación, pero después de eso lo vamos a vincular con otras áreas de conocimiento, los vamos a vincular con disciplinas, los vamos a vincular con otras investigaciones que se están realizando para entender que
los procesos que nosotros queremos indagar no son únicos ni exclusivos de nuestra institución y no nos pasan solamente a nosotros y nosotras, sino que pertenecen a una problemática mayor. Entonces, el ubicarnos dentro de una institución nos sirve para poder trabajar, para hacer accesible la posibilidad de trabajar en un tema. Pero esto no quiere decir que no tenga implicancias o alcances mayores, ¿sí? Ahí adrede está puesta la imagen de la investigación como si fuera algo más rígido, duro, como si la investigación perteneciera al campo de la física, la química, la biología, y en realidad esa es como la imaginación que tenemos, es como la ficción que tenemos sobre el campo de la investigación, cuando en realidad nosotros, incluso como docentes, también podemos entendernos como investigadores. Y ahí aparece la investigación pedagógica, ¿sí? Y suele a veces confundirse con la investigación educativa científica, pero en realidad responde a necesidades e intereses de nuestra propia práctica, o sea, propios, ¿sí? Y ahí es también a veces posible de confundir con la intervención, con la investigación para la intervención o con los proyectos de intervención institucional. Y vamos a desapegarnos de esta idea. La propuesta de este curso es que elaboremos proyectos de investigación científica, es decir, que produzcan saberes, conocimientos. Luego puede venir la intervención porque este saber nos permite pensar mejor la realidad, ¿sí? Partimos de la idea de que hay algo sobre lo cual nos estamos cuestionando, hay algo que nos interpela, que nos hace ruido, que nos moviliza, que nos molesta, y quisiéramos saber un poco más. Y entonces es necesario hacer una indagación. Pero hay que reconocer que eso que nos molesta probablemente también molestó a otros antes y a otras mucho antes, o en paralelo está molestando, y entonces se convierte en un problema de investigación, se convierte en un tema de investigación que está en auge, ¿sí? Mucho de esto tiene que ver con los tiempos históricos, con el momento de época, y hay veces que algunos temas nos resuenan mucho más ahora y antes no aparecían, o dejaron de resonarnos en este momento y eran muy importantes antes, ¿sí? Entonces, esta problematización que hacemos no es solamente porque nos interesa o porque nos queremos, porque pareciera que se nos ocurrió a nosotros, sino que probablemente está siendo algo sobre lo que se conversa, sobre lo que se cuestiona, incluso entre pares. Entonces, en principio vamos a hacer esta diferenciación entre la investigación educativa científica y la investigación pedagógica, que la vamos a reservar a las cuestiones que tienen que ver con nuestra propia práctica, sobre la cual también podemos hacer investigación, porque podemos registrar qué es lo que hacemos, podemos reflexionar sobre lo que hacemos, podemos cuestionarnos sobre lo que hacemos, y a partir de ahí podemos modificar lo que hacemos diariamente, cotidianamente dentro de las instituciones y en las aulas. Y eso, Steenhuis, los docentes lo conocen, es totalmente útil para un desarrollo profesional responsable. Pero eso no siempre nos lleva a construir conocimientos para ofrecer a otros, ¿sí? Y a otras. En el campo de la investigación científica es una necesidad compartir lo que a los resultados que se llegó, los saberes que se generaron, ¿sí? Pero eso es parte de otro taller. Mientras tanto, vamos a ir por el proyecto. Esperen que tengo gente que admitir. Bien. Bueno, y acá una autora que a lo mejor algunos los conocen, que es Sverdlik, es complicado el apellido, nos dice, ¿cuál es la diferencia entre, entonces, una reflexión profesional, esto que uno puede considerar como la idea de la investigación pedagógica, ¿no? El de analizar tu propia práctica? ¿Cuál es la diferencia o la distancia entre esta reflexión personal y la investigación que queremos hacer en esta circunstancia? Y dice ella, se encuentra esta diferencia entre
la intencionalidad y la sistematización y el grado que ocupen estas dos cuestiones. Es decir, ¿cuál es nuestra intención con la reflexión, la indagación que queremos hacer? ¿Queremos que sea algo para la mejora de nuestra propia práctica o queremos que sea algo en lo que otros y otras intervengan y después a partir de ahí generar mayor alcance de lo que sabemos y promover procesos de cambios mayores? Y después, ¿cuál es el grado de sistematización? Un proyecto de indagación científica debe estar sistematizado, debe estar organizado y tiene la clara intención de generar conocimientos que se van a incorporar como parte de un campo de saberes al cual yo ya lo involucré al momento mismo de construir la problemática, ¿sí? Y va a decir Sverdlik que hay cuestiones que vamos a considerar en la indagación científica y que tienen que ver con estos pasos que vamos a hacer en la formulación del proyecto. Vamos a hablar siempre de la delimitación de un tema, un gran tema, un asunto, algo donde uno involucra, por ejemplo, muchos nos hablan, como dijimos hoy, de la deserción escolar, ¿sí? Es un gran tema, es un asunto importante, pero después lo vamos a pensar como un problema de conocimiento, ¿sí? ¿Es un problema real? Sí. Los chicos ingresan tanta cantidad de estudiantes, o a lo mejor se inscriben 400, llegan a la mitad del año, al primer cuatrimestre 200 y llegan al final 80. Entonces es un problema real. Ahora, ¿es un problema que se puede solucionar sin saber qué es lo que ocurre al interior? Y muy difícil. Entonces es necesario indagar en lo que está ocurriendo en ese contexto, en esa circunstancia, en ese tiempo, en esa región particular, en ese instituto, para saber si tiene un abordaje que pueda ser más específico. Entonces la investigación científica no va a quedar en la publicación, en la divagación, en la conferencia. Tiene que poder apostar a que sirva para un cambio social, ¿sí? Y sobre todo pensando en que uno quiere cambiar algo que está observando, ¿sí? Vamos a aclarar también que los problemas de investigación no siempre tienen que ser pensados en forma negativa, ¿sí? Uno puede revisar una cuestión sobre la cual se cuestiona, pero no necesariamente se ve desde un punto de vista negativo, como puede ser, por ejemplo, la deserción. Entonces, cuando hablamos de problema, no hablamos de un problema como algo malo, sino como algo que molesta, que interpela. Además, dice Sverdlik, las ideas, las reflexiones, las hipótesis, los debates van a estar dados en relación a dicho tema, asunto o circunstancia. Es decir, que lo que nosotros nos cuestionamos va a empezar a constituir como una especie de sistema alrededor donde empiezo a pensar, ¿será que pasa esto? ¿Será que tiene que ver con esto? ¿Sí? Construyo hipótesis, o en ciencias sociales nos atrevemos a decir más bien supuestos, ¿sí? Que nos llevan a decir, parece que puede estar pasando esto. Y ahí tenemos que dar cuenta de que esas hipótesis o esos supuestos siempre están cargados de aquello que yo ya sé. O sea, no me cuestiono en el aire, no supongo cosas en el aire, siempre están enmarcadas en algo que yo ya tengo leído, estudiado, que pertenece a mi profesión, que pertenece a mi campo, a mi área de trabajo, ¿sí? Uno de los temas de uno de los equipos, recuerdo que tiene que ver con el profesorado de biología, creo, y las profes encargadas de esa indagación decían, quiero trabajar con el profesorado de biología porque esto tiene particularidades. Y sí, muy bien, está reconociendo, hay un supuesto detrás de eso, de que ese problema se construye sobre ciertos sentidos que el profesorado en biología le otorga. Y probablemente no sea tan parecido en otros profesorados, ¿sí? Entonces, siempre hay que tratar de develar esas hipótesis y, por lo general, ocurren cuando uno trata de construir las preguntas. Y por otro, va a tener que ver esta diferencia entre la reflexión personal y una investigación
con la definición de estrategias metodológicas de indagación. Voy a elegir técnicas, voy a elegir un campo metodológico, puede ser cualitativo, cuantitativo, cual y cuantitativo. Voy a elegir, voy a tener una intencionalidad, explorar, describir, explicar. Voy a trabajar sobre un universo, esto quiere decir como un gran campo de donde yo quisiera sentar, por ejemplo, los docentes, como un problema de los docentes, un problema de los estudiantes, ¿sí? Entonces es como el universo más grande, después sobre el cual voy a construir una muestra. Voy a pensar en qué datos quisiera relevar. Voy a construir categorías de análisis sobre la cual voy a tratar de interpretar esa información que generé y explicar ese problema por el cual yo hice todo ese proceso. Es decir, hay una serie de cuestiones que la investigación científica tiene que responder y que la diferencian de este proceso reflexivo personal y profesional. Como les digo, uno puede sostener una reflexión sobre su propia práctica de manera sistemática, pero por lo general no va a tener todo este procedimiento y tampoco se va a pensar como en un tiempo delimitado para responder a determinados requisitos, para dar cuenta a determinado campo, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna cuestión? Entonces, separémonos ya de esta idea de que vamos a hacer un proyecto de intervención en la institución, de que tengo que generar actividades para los estudiantes o actividades para los docentes, de que voy a trabajar un tema y voy a mandar a estudiar a los demás. No es eso. Vamos a trabajar los equipos construyendo sobre una problemática, vamos a estudiar sobre esa problemática, pero después vamos a aplicarle una serie de procedimientos para llegar a un saber en relación a ese problema, ¿sí? Entonces, si todavía están trabajando en ajustar la problematización, revisen también qué supuestos están detrás de lo que están diciendo. Los supuestos de todo el equipo, ¿eh? ¿Hasta ahí alguna cuestión? ¿Quisieran aclarar o consultar, preguntar? Bueno, acá les propongo algo, ya que dijimos todo esto. ¿Qué pueden decir que es investigar entonces? Pueden entrar con ese QR o pueden cortar y pegar, a ver si pongo esto en el... no se puede pegar de acá. Si puedo ponerlo en el... ¿Cómo se llama? En el chat. Déjenme un segundo. Voy a ver si puedo poner en el chat. Ah, bien, no estoy no, perdón, voy a dejar abierto el chat también porque ustedes ponen cosas en el chat y yo no los estoy viendo, perdón. ¿Cómo hago acá para salir? Ahí está. Bueno, voy a copiar en el chat. Ahí está. Ah, ya lo lograste vos, pues qué bien. Muy bien. Mateo, estoy dando clases, hijo. Bien, ¿pueden entrar? Súper. Vamos a ver Sí, entonces. pero se pudo. Bueno, ¿bien lo que tienen que hacer? ¿Se entiende? Se debe elegir como la opción correcta, digamos. Ay, esperen que me fui acá. Esto de tener en el coso, se me abre acá la pestañita fea esta. Bueno, ¿ven? No, ¿ven este primero o el otro? ¿Qué significa investigar? Tienen dos actividades ahí. Una es ¿qué significa investigar? ¿Pudieron ver ese? No,
Me sale que consideramos para construir preguntas de investigación. Bien, esa es la segunda opción. A ver si pueden ver el otro. Bien, ahí ya fueron contestando la otra actividad. No importa porque la cambiamos de orden y listo. ¿Qué dijeron? ¿Cómo construimos preguntas de investigación? De mis propios intereses, de los intereses del equipo de investigación, de las tendencias en investigación, de los espacios sociales y colectivos que compartimos. ¿Todos respondieron? Salió muy parejo el primero y el segundo. De mis propios intereses, de los intereses del equipo de investigación. Muy bien. Vamos a ver si pueden entrar a este otro. No sé si les da la opción como para que vayan para atrás o algo así. El de qué significa investigar. ¿No les da? No, con este acceso no. En realidad los dos son del mismo. Acá dice que hay solo 3 personas que respondieron, che. ¿O están respondiendo? ¿Quiénes están respondiendo? Bueno, vamos a hacer una cosa. Nueve votos tenemos. Me pide código, me pide no sé qué. Yo no veo la segunda, ¿eh? ¿Cuál no ves? O sea, no veo la que iba a ser la primera. Ah, ok, ok. A ver si puedo... El tema es que no sé cómo pasarles a que contesten ese directamente. O si no, lo que vamos a hacer es... Borramos este. Y a ver si ingresan de nuevo. Si salen de ahí, ingresan de nuevo, a lo mejor pueden entrar. Bien, ¿pueden entrar de nuevo a ver qué pasó? ¿Qué significa investigar? ¿Qué les parece? Sigue entrando gente, che. Qué bien. ¿Pudieron entrar de nuevo? No, me dice que no hay preguntas activas en esta presentación, Falló. Puede fallar. dijo Tuzán. Bueno, díganme ustedes, ¿qué les parece? ¿Qué significa investigar? La idea era ir para ese lado. No era ni nada tan importante, solamente ver eso. ¿Qué significa investigar? ¿Qué les parece? ¿Quién puede decirlo? Pueden ponerlo acá en el chat. Ahí conocer un poquitito más alguna cuestión un poco más profundo, digamos. Conocer algo bien, exacto, de ver. Acá dice, te estoy escuchando muy bajito. Te estoy escuchando muy bajito, no sé quién estaba hablando. Ileana. Ah, la Ileana, bueno. Sí, muy bien, puede ser eso. Generar conocimientos, develar, indagar, están diciendo en el chat, bien, súper. Explorar, encontrar respuestas, bueno.
Bien, construir argumentos. Bien, eso es como encontrar respuestas sería como a donde quisiéramos llegar, ¿no? Y construir argumentos viene después, porque una vez que tenemos esas respuestas, tenemos que sostener lo que encontramos. Buscar, indagar sobre una temática que queremos profundizar, conocer algo, indagar sobre una cuestión que nos genera una preocupación, bien. Hacer las diligencias necesarias para descubrir algo. Muy bien. Conocer todas las variantes de un tema. Bien, eso hay cuestiones que son como tareas. Por ejemplo, conocer las variantes de un tema podríamos pensar como estado del arte, por ejemplo, o un marco teórico. Saber más, muy bien. Muy bien, sigue entrando gente, perdón que me distraigo por ahí con eso. Conocer sobre un tema, generar conocimiento sobre el comportamiento humano, bien, problematizar, profundizar. Súper. Sí, muy bien, todo eso es investigar. Muy bien. Bien, todo eso que ustedes están diciendo, a veces buscar en las profundidades de algún problema para saber el por qué. Bien, muy bien. Todo eso que ustedes están diciendo, en algún momento pueden ser como al inicio del proyecto de la investigación, en otros son tareas que uno tiene que hacer, como esto de conocer más sobre un tema, porque después pasamos de conocer sobre un tema a producir saberes sobre un tema, ¿sí? Hay como un pasito más. En investigación hay que permitirse estudiar muy bien, hay que permitirse decir algo, ¿sí? Hay que autorizarse a hablar desde la tarea que uno emprendió, el desarrollo de un proyecto, permitirse decir, llegué a estos resultados. Esto es lo que yo pienso según lo que indagué acerca de esto. No está bien, no está mal, no sé. Para eso hay gente que también evalúa lo que unos decimos, lo que nosotros decimos después de hacer un trabajo de indagación científica. Dice Víctor, los resultados nos van a permitir sostener una hipótesis o descartarla. Muy bien. Y en investigación hablamos de tesis, ¿sí? Cuando llegamos o queremos concluir algún grado superior, como el doctorado, como la maestría o la licenciatura, decimos que formulamos una tesis. La tesis es esto, en definitiva, un supuesto o una hipótesis que nosotros buscamos probar o descartar, como dice Víctor, y al final del proyecto vamos a decir, la tesis de mi trabajo dice esto, ¿qué? Tal cosa, ¿sí? Es sostener ¿cómo podríamos simplificar esa idea de tesis? Como sostener determinados saberes en relación a una problematización que yo hice. Y lo importante de reconocer esto es que uno valida lo que está diciendo porque puede mostrar el proceso que llevó a construir ese saber, que lo llevó a construir ese saber, ¿sí? Cuando uno presenta, por ejemplo, un artículo científico dentro de una revista científica, tiene que decir cómo ha llegado a eso que está diciendo. Por ejemplo, cuál ha sido su metodología, cuál ha sido su muestra, qué técnicas utilizó, ¿sí? Para la recolección de datos, pero también para el análisis de esos datos, de esa información. Y entonces, ¿cómo es que llega a decir eso? ¿Sí? Entonces, muestra, claro, permitirse validar el supuesto, muestra el procedimiento que valida esto que uno está diciendo. Entonces, quienes leen esos artículos pueden decir si está dentro del campo en los que ubicó ese problema, si está... En esta idea de si está dentro del campo es si está trabajando desde lecturas que indagan con anterioridad el tema, es decir, que está dentro de un campo, que está reconociendo lo que otros dijeron, que por lo tanto está trabajando según una base de saber que reconoce. O sea, que uno puede dar cuenta sobre eso y a partir de ahí construye. Entonces, todas estas cuestiones son las que nos permiten validar. A ver qué dice Mercedes. En la tesis se desarrolla una conclusión respecto a una problematización que se indaga a través de determinados instrumentos metodológicos utilizados para ese trabajo. Exactamente.
Sí, sostenemos una tesis, sostenemos una idea, una conclusión, dice Mercedes, respecto de un problema sobre el cual indagué y que puedo mostrar qué hice para llegar a eso, ¿sí? Por eso es tan importante la construcción del proyecto y luego sobre su base, sobre ese proyecto, organizar las tareas a las que debo ir respondiendo para llegar a esta conclusión y resultados. ¿Sí? Súper, genial. Bueno, decimos también entonces que en una investigación científica vamos a construir, en principio, un problema de conocimiento, ¿sí? Y para este problema de conocimiento vamos a construir preguntas. Y ahí es donde ustedes habían respondido recién, en el Mentimeter segundo, de dónde sacamos para construir esas preguntas. Y ahí pueden volver a poner en el chat, aquellos que no participaron de esa actividad, ¿qué les parece? ¿De dónde salen las preguntas? En la actividad salió primero de nuestros propios intereses, segundo de los intereses de nuestro equipo de investigación, tercero creo que decía del campo, de los colectivos, no me acuerdo el tercero. A ver, ahí está. Bien, el último era de los espacios sociales. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más pueden decir respecto de dónde salen las preguntas de investigación? ¿Están totalmente de acuerdo con este resultado? ¿Podrían reubicar? ¿Qué les parece? Bien, de aquellos que nos generen inquietud. Se me hace a mí, ahí está. De los supuestos de donde partimos, no hace ruido, bien. De aquello que se transforma en un problema recurrente, de la propia práctica, bien. Son aquellos planteos a los que nos encontramos fácilmente respuesta en la bibliografía consultada. Muy bien. ¿Y por qué no encontramos respuestas en la bibliografía consultada? ¿Qué les parece? Probablemente porque estemos viendo un problema particular dentro de nuestro contexto, ¿sí? Y ahí tienen ustedes, puede ser un tema nuevo tal vez, sí, que no han sido indagados aún, muy específicos, muy celiana, bien, muy acotados a nuestro propio contexto, o porque son problemáticas nuevas. Bueno, esto pasó mucho ahora por la cuestión de la pandemia, porque hay mucho cuestionamiento acerca de las consecuencias, digamos, de la pandemia en términos educativos, y sin embargo aún no hay investigaciones hechas porque no hubo tiempo para el desarrollo de investigaciones científicas como deben ser, ¿no? Pero sin embargo siempre podemos recurrir a revisar el tema en general desde otros puntos de vista, que probablemente nos colaboren mucho. Es decir, es muy difícil que no haya nada sobre un tema. Puede ser que no esté diciendo lo que uno espera leer, oír o ver de esa literatura, pero siempre, siempre lo aseguro, va a haber información sobre algún tema. Por lo menos alguien que de lejos trató algo similar, o no todo el problema como lo están planteando, pero sí un aspecto. Les cuento, a mí me pasa en la materia que yo doy de investigación educativa 2, que ellos llegan con un proyecto, el cual tienen que desarrollar en el cuatrimestre en el que damos la materia, y cuando revisamos el planteo que hicieron para ver que sea viable el trabajo de campo y demás,
siempre me salen con que no hay nada sobre el tema. Es un tema casi nadie estudió. Y por ahí son temas que uno dice, año tras año vienen tratando de estudiar este tema, y dice, no hay nada. En realidad es porque no están buscando como deberían buscar, porque uno está involucrado y además el campo científico viene hace mucho tiempo desarrollándose, entonces uno siempre se involucra dentro de un campo de conocimiento, y ese campo de conocimiento es tal porque ha generado estos saberes. Entonces siempre vamos a tener algún tipo de información sobre lo que queremos estudiar. Sí, puede ser que no sea exactamente lo que uno espera oír, eso sí. Bueno, lo que nos va a decir una autora como Silvina Sousa es que, o también Sautú, es que uno tiene que reconocer esto, que está involucrado un campo, y que muchas veces uno entiende que la pregunta sale de un interés personal, cuando en realidad ese interés personal está atravesado por intereses generales. Los problemas de investigación responden no solo a lo que yo quiero saber, sino por lo general a lo que un colectivo quiere saber, es decir, mi contexto, lo que me rodea, porque uno cuando dice el problema de la deserción escolar, ¿es un interés solo mío? Ah, sí, ¿no ven las diapositivas? No, Ah. porque pusiste compartir pantalla. Sí, espérenme a ver. Acá. ¿Ahora sí? No, todo negro. Ups. Bueno. Ahí dejé compartir, vamos de nuevo. Ahí está. Ahora sí. Bueno. ¿Por qué se fue tan lejos? Ahí está. Lo que nos van a decir algunos autores es que nosotros tenemos que reconocer que nuestras preguntas no son generalmente solo de unos, sino que nosotros podemos, como nos viene haciendo ruido, y podemos reconocerlo, ¿sí? Pero por lo general están inscritos en un campo mayor y son partes de indagación y cuestionamiento que se vienen haciendo incluso en nuestro contexto. A ver qué dice Víctor. Cuando hice el proyecto de investigación para el profesorado universitario me costó encontrar antecedentes. Mi tema era cómo se tomaron los exámenes finales durante la pandemia del 2020. Claro, era un tema absolutamente nuevo, Víctor. Lo que sí podía haber encontrado son, bueno, exámenes finales, tipos de la metodología, cuestiones como esas, pero sí van a bordear el tema porque era una novedad la situación en sí. Pero sí hay formas como de hallar saberes en torno a ese tema. Y decían, bueno, que las autoras van a decirnos que uno tiene que reconocer que eso es mucho más amplio, que por lo general está inscrito en un colectivo, y uno si se pone a pensar, si dice esto es un problema de la institución, está respondiendo también a inquietudes de esa institución, que probablemente uno conversó con otros, con los directivos, con otros docentes, con estudiantes, y entonces es un tema que está dando vuelta ahí, que está haciendo ruido en nuestro contexto. Pero después de eso, uno tiene que validar esa problematización que quiere hacer, reconociendo que pertenece a un campo de conocimiento actual, ¿sí? Esto no quiere decir que no podamos hacer una indagación exploratoria totalmente nueva, como los exámenes finales en el 2020, pero igualmente eso va a estar inscrito en un área de conocimiento, y vienen haciendo indagaciones similares. Y hacen las autoras que las preguntas, por lo general, responden más a estas áreas y vacancias de conocimiento que solo a nuestros intereses. Y es también lo que justifica que hagamos este trabajo, porque no es porque a mí se me ocurre esto nada más, es porque va a aportar a esa área, a ese campo de conocimiento, y eso justifica la investigación. Y por otro lado nos dice que reconozcamos nuestra posición en el tablero. Esto quiere decir que tenemos que reconocer que hay un eje sincrónico
porque hay otras investigaciones u otros investigadores que están haciendo las preguntas similares a las nuestras, incluso complementarias. O sea, había seguramente mucha gente preguntándose en las consecuencias de la pandemia, en el mismo momento en que Víctor quería hacer su proyecto de tesis o de trabajo final. Y por otro lado, hay un eje diacrónico. Hay investigadores o investigaciones que anteceden con ideas, ¿sí?, que ya han trabajado el tema, el problema, se han aproximado a ideas similares y que nosotros debemos conocer. O sea, debemos saber qué se ha dicho dentro del campo en el que yo quiero investigar. Y esto podemos asociarlo al estado del arte o incluso al marco teórico, pero no podemos dejar... Que no se golpee. Ay, acá me tengo que desvelar, ¿o qué? Ahí ya cerré. Entonces, no podemos no saber qué se está diciendo. Y esto se juzga, ¿sí? Cuando uno presenta un trabajo final, una tesis de estas características, o un artículo, juzgan esto. Quienes leen, quienes arbitran, quienes hacen de tribunal, revisan si ha explorado el campo, si ha construido antecedentes, si ha observado qué se ha dicho sobre el tema. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, en el trabajo, en el proyecto, en la tesis, no indagó sobre tal noción que trabaja fulano, fulano, mengano. Y por ahí fue una decisión no indagar en ellos. Entonces tengo que dar cuenta de, este proyecto no va a evaluar, no va a considerar tales cuestiones que son parte del campo, pero tengo que mostrar que yo sí leí sobre eso. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia. Eso también legitima mi trabajo y también valida lo que hice. Mostrar que yo sí sé de qué estoy hablando porque sí averigüé qué dijeron otros sobre esto. Puedo estar de acuerdo o no, puedo usarlo o no, pero tengo que dar cuenta de que sí lo hice. Bueno, perdón la insistencia. Entonces eso, reconocemos que hay gente que está haciéndose preguntas similares y reconocemos que hay gente que ya se ha hecho preguntas similares y que ha dicho algo sobre eso. ¿Sí? Bien, origen y fundamento del problema. Gracias, Celina. Origen y fundamento del problema. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para pensar en el problema de investigación? Lo primero que hacemos es pensarnos nosotros en nuestro contexto y en aquello que, como ustedes dijeron, nos interesa. ¿Sí? Eso que nos hace ruido, que nos moviliza. Y por lo general podemos llegar a construir alguna forma de indicadores de una situación, una suerte de diagnóstico. ¿Sí? Entonces, año a año observamos que se desgrana la cantidad ingresante, llega al final del año un número mucho menor. ¿Sí? Esto nos ayuda a hacer un diagnóstico, pensar en un estado de situación de la problemática, y es un problema real que estamos observando. ¿Sí? También podemos pensar como un problema real otras cuestiones que no sean vistas como de manera tan negativa. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, no se me ocurre ahora nada justo, pero hay algún otro fenómeno que está atravesando nuestra institución y que nos llama la atención. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, muchos estudiantes estudian varias carreras al mismo tiempo. Bueno, ¿es negativo? No sé, ¿es positivo? Capaz, pero nos hace ruido, sí. ¿Qué hace que estos estudiantes necesiten como acreditar diferentes formaciones? ¿Sí? ¿Qué los lleva a atravesar por diferentes carreras, a veces muy distintas entre sí? ¿Qué los moviliza? ¿Qué concepto de educación hay detrás? ¿Qué idea de campo laboral hay detrás? ¿Sí? Eso puede ser algo que a mí me interese revisar porque lo vengo viendo. ¿Sí? Y por lo general empezamos por el tema. El gran tema, ¿sí? Como decíamos hoy, por ejemplo, la deserción. ¿Sí? ¿Es el tema? ¿Ese es el problema? No. Ahora tenemos que aclarar el problema. Y María, ¿quiere decir algo? Tenemos que contextualizarlo, tenemos que recortarlo y tenemos que decir qué de ese tema. Fundamentalmente eso, qué de ese tema nos interesa. ¿Mm? Y después, ¿por qué? Entonces,
En la tarea que ustedes van a tener ahora para esta primera semana es poder identificar eso. ¿Cuál es el tema donde quiero inscribir mi problemática? Y de ese tema, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Es decir, plantear el problema como la deserción escolar en el Instituto Pujol, voy a decir que no está acá, la deserción escolar en el Instituto Pujol en el año 2023. Excelente, es un tema. ¿Qué de la deserción me importa? Solamente saber, por ejemplo, quiénes desertaron. No, tengo que pensar en algo más que problematice y me lleve a construir conocimiento sobre eso, ¿sí? Porque si no, quiero saber cuántos desertaron, me voy a final de año a ver cuántos llegaron a cursar la última materia en segundo cuatrimestre, ¿sí? O llegaron a las mesas finales. Bueno, ¿eso me aumentó un saber en el campo de conocimiento? No, es un dato. ¿Qué hago con ese dato? ¿Sí? Entonces, ahí empiezan a masticar esta idea de pasar del tema a la construcción del problema. Es re lento como pasa la filmina. Ahí está. Y acá va a ser fundamental la pregunta de investigación. La pregunta es la señora del proyecto, ¿sí? Todos van a la pregunta va hacia todos. ¿Por qué? Porque el modo en que yo construya las preguntas, la primera pregunta, tiene que sostener el supuesto, la tesis, y mostrarnos los elementos que componen el problema, ¿sí? Por lo general, uno logra construir una pregunta central, le saca los signos y tiene el problema, ¿sí? Entonces, la pregunta me va a llevar a revisar el tema y a construir el problema. La pregunta me va a ayudar a construir los objetivos. Por lo general, la pregunta principal puede llegar a ser el objetivo general, o sea, ayudarme a construir el objetivo general, y después voy a pensar en los específicos que me ayudan a llegar a ese objetivo general. La pregunta va a llevarme al estado del arte o a los antecedentes para decirme qué han dicho otros acerca de esa pregunta, ¿sí? Y en el que han dicho otros no quiere decir cómo respondieron esa pregunta, sino cómo otros me acercan a mí para responder a esa pregunta, ¿sí? O sea que en el estado del arte puedo tomar no toda la pregunta, sino un elemento que está en la pregunta, o digamos los elementos por separado, como están en la pregunta, y al mismo tiempo esta pregunta me va a llevar a qué es lo que voy a hacer para resolverla, es decir, la metodología. Cambio la pregunta, me cambia todo el proyecto, ¿sí? Esto no quiere decir, puede ser que, sí, Carolina. A ver, cuando vos te referís a la pregunta, te referís al momento de tipeo del planteo, vale decir, va a ser la parte de la textualidad que me va a inferir una problemática o un tema, que me va a inferir que hay objetivos, que me va a inferir un estado del arte y una metodología, porque después yo tengo que desarrollar cuál es el problema, cuáles son los objetivos, cuál es el estado del arte, o sea, eso va a tener una ampliatoria, digamos que la pregunta debe estar bien conceptualizada como para inferirme que en mi planteo o en mi indagatoria hay un problema definido, que tengo objetivos precisos, que hay un estado del arte que me funciona como contexto, digamos, como aspecto referencial de mi textualidad, y que voy a emplear una metodología de investigación que me va a aproximar una respuesta. Claro, pero la pregunta es la que va a movilizar a todo eso. La pregunta de investigación, siempre es la pregunta de investigación, que tiene, sí, exactamente, Celina, que tiene que referirse al problema de investigación. No a las personas, no es la pregunta que le voy a ir a hacer a los estudiantes para que me den... No, por supuesto. La pregunta de investigación, la que contiene el problema, ¿sí? Entonces, esa tiene que quedar claro, porque es la que me lleva, me moviliza a todo el resto. Entonces, cambio la pregunta, me cambia el proyecto. Sustancialmente, depende cuánto cambie la pregunta, pero a lo mejor cambio algo muy poco en la pregunta, me mueve la metodología, me mueve el objetivo, a lo mejor no me mueve el estado del arte, pero en general la pregunta es la que dispara a todo eso otro, porque es la que yo trato de responder al final.
Es la que contiene mi tesis. Está bien. Pero exactamente, pero normalmente lo que nos suele suceder cuando hacemos algún tipo de escrito científico, llámese monografía, tesis, es que lo que va primero, que sería el objeto marketinero, es lo último que redacto. A veces lo voy reconsiderando en función de hacia dónde me va llevando. A lo mejor voy descubriendo después que hay un aspecto del estado del arte que me lleva a reposicionarme en mi indagatoria, entonces tengo que reformular esa pregunta. Y sin embargo, no puede ser así. No, porque justamente vos haces toda esa indagación porque querés saber sobre esa idea. Entonces, ¿qué vas a decir en el estado del arte? En todo caso, que la pregunta te deriva a estos otros elementos. Y entonces, no es necesario que vos, porque la pregunta de investigación, como contiene tu tesis, vos decís, yo quiero llegar a saber esto. ¿Qué me está diciendo el estado del arte? Que esto que yo quiero saber fue visto así, fue visto de otra manera, fue visto en este campo, fue visto así en términos del tiempo, en términos de espacio. Y en todo caso, yo quiero ver esta pregunta en estos otros contextos, con estas otras variables o elementos, pero no me va a cambiar, ¿sí? Porque además el estado del arte es lo que nos permite observar es hasta dónde han llegado otros, cómo han hecho para llegar hasta ahí y qué lecturas hicieron teóricas para plantearse ese problema. Pero eso, el estado del arte es cómo lo han hecho otros. El marco teórico es cómo lo voy a hacer yo. Y ahí es donde tu pregunta toma forma. ¿Sí? Porque tu pregunta se va a basar en ese marco teórico que vos le estás ofreciendo al proyecto. Pero el marco teórico, o sea, es cómo lo voy a hacer yo, pero desde un aspecto procedimental sugerido por otra gente, o sea, no por alguien que haya tratado el mismo tema, pero sí sugerido ya. Claro, pero el marco teórico es cómo lo voy a hacer yo en el sentido de, por ejemplo, tomo las representaciones de los estudiantes acerca de tal tema, ¿no? Y digo, voy a trabajar el tema de representaciones sociales en Moscovici. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Él dijo que las representaciones sociales son esto, yo parto de ahí para entenderlas. Genial. En los antecedentes puede ser que otros hayan tomado también a ese mismo autor, tomaron Jodelet, tomaron otros autores, y eso fue como lo hicieron. El estado del arte sirve para ver esto. ¿Qué han hecho otros? Nos ayuda a nosotros porque también nos está diciendo qué lecturas están haciendo los otros, con qué métodos están trabajando. Por ahí nos sirve también para ver el nicho. ¿Qué nos han dicho? ¿Qué nos han dicho desde otra perspectiva? La otra vez decíamos, la perspectiva de género es algo que si bien tiene mucho tiempo, tiene mucho más auge hace, no sé, 10 años. 10 años. Sí. Entonces a lo mejor hay muchas indagaciones, pongámosle las representaciones sociales de los estudiantes, pero no vistas desde la perspectiva de género. Entonces uno mira los antecedentes y nadie se puso a considerar el rol de la mujer en esto, en estas representaciones, bueno, lo hago yo, ¿sí? Y ahí me sirvió el estado del arte para ver qué no se ha dicho o desde qué punto de vista no se ha visto ese problema. Bueno, ahora, algunas cuestiones que tienen que tener la pregunta de investigación. En principio, la pregunta se refiere a lo que quiero comprender. Y en esto de lo que quiero comprender es ver dónde se establecen las relaciones, los nexos, los vínculos entre las cuestiones de mi interés, cognitivo. ¿Sí? Pero estoy queriendo mover acá, si no, no puedo leer. Entonces, en la pregunta van a aparecer esos aspectos que yo le encuentro al problema, ¿sí? Las representaciones de los, por ejemplo, ¿cuáles son las representaciones sociales que sostienen los estudiantes ingresantes al encontrarse frente a su primer parcial? ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tratando de ver cuáles son las representaciones, por un lado, serían los aspectos, en una situación particular, que sería el primer examen, en esta población que son los estudiantes ingresantes. 3 elementos que yo quiero vincular, ¿sí? Esos 3 elementos son las relaciones que yo quiero establecer, ¿sí? O sea, elementos que quiero, sí, eso, ¿se entendió? Entonces tiene que referirse a eso que yo quiero entender. No es lo mismo si uno quiere decir cuáles son las representaciones de los estudiantes ingresantes y hago otra siguiente pregunta y digo, ¿qué hacen los institutos con estas representaciones? No, me fui.
¿sí? Ingresé otro elemento en la segunda pregunta, ¿sí? Entonces, en la gran pregunta que contiene mi problema, tengo que poder incorporar todos estos aspectos que a mí me interesan relacionar, ¿sí? Bueno, ya dije, es el corazón del diseño, o sea, la pregunta dirige todo el diseño que voy a hacer, liga a todos los componentes, como también vimos en el cuadro anterior, y esto es muy importante, estas dos últimas cuestiones. Debe movilizar a la acción, es decir, la pregunta me tiene que llevar a hacer algo. Por eso, las preguntas siempre se van a construir indicándose con un cuestionamiento, no me acuerdo si se llama, ¿cómo se llaman estos? No, bueno, no me voy a meter en eso. ¿Alguien de lengua? Y voy a empezar con cómo, o cuándo, o dónde, o por qué, o cuál, o cuáles, o quiénes, ¿sí? Me tiene que llevar a hacer algo. Si yo digo cómo, y bueno, probablemente voy a tratar de explicar algo o de describirlo, ¿sí? Si digo dónde, bueno, voy a tratar de identificar, ¿sí? O cómo, voy a identificar un proceso, ¿sí? Si digo cuáles son las representaciones, y lo que quiero hacer es identificar, comprender, entender cuáles son las representaciones, ¿sí? Entonces siempre van a empezar así las preguntas. Y por otro lado, y esto es algo que sí pueden verificar, además de eso que ya dije, es si la pregunta se responde por sí o por no. Si la pregunta empieza, los estudiantes construyen representaciones respecto de del primer parcial, ¿sí o no? Me llevó a decir cómo, cuándo, dónde, cuáles, no me llevó a eso. Me llevó a decir sí o no. Entonces, eso es algo que pueden ustedes verificar. Claro, son preguntas cerradas, dice Carolina. Exactamente, pero no me movilizan porque yo no sé qué quiero hacer con eso. ¿Sí? Entonces, siempre tienen que verificar esto, que empiece la pregunta así, con un cómo, dónde. En inglés serían las 4W, o el 5W. Exactamente, ahí justo ya está escribiendo. Adverbio interrogativo, muy bien, gracias. Siempre tengo dudas con eso. Bueno, entonces, estas dos cuestiones pueden verificar en la pregunta y van a estar bien en la medida en que aparezcan así iniciadas, que no se respondan por sí o por no, y sobre todo que contengan todos los elementos que uno quiere indagar, ¿sí? Todo lo que uno quiere relacionar. Bueno. Bien, el problema. Esta pregunta me va a llevar al problema, ¿sí? Como le dije hoy, probablemente le sacamos los signos de interrogación y tenemos el problema. Entonces, en la pregunta también puedo incluir el tiempo y el espacio, o no incluir y después agregarlo en el problema. Entonces, en la pregunta, en la problematización voy a decir dónde y cuándo, ¿sí? En los ingresantes 2024 del Instituto Pujol, ¿sí? ¿Se diferencia de un problema social? Sí, porque es un problema de conocimiento. Entonces, cuando yo construyo la pregunta y después problematizo, lo que estoy haciendo es tratar de hallar con la respuesta a esa pregunta un conocimiento, ¿sí? Un saber. Y siempre se formula de manera descriptiva. Por ejemplo, tengo un ejemplo acá que no es educativo, adrede. Dice, ¿cómo se construyen las trayectorias laborales luego de los despidos y de perdón, esto me han explicado, y de desocupación de los ex empleados de YPF en una zona de extracción de pozo? ¿Sí? ¿Cómo se construye? ¿Y qué cosa? Las trayectorias laborales. ¿De quiénes? De ex empleados de YPF. ¿En dónde? En una zona de extracción de pozo. ¿Sí? Entonces, tengo las relaciones, las trayectorias laborales, luego de despido y de la situación de desocupación. Tengo quiénes, los ex empleados de una YPF, y tengo dónde, en la zona de extracción de pozo. ¿Sí? Entonces, quiero saber esto, cómo se construye. ¿A qué me va a llevar eso? A que yo haga, por ejemplo, una descripción que trate de hacer... ¿Quiénes están hablando? Están hablando en el chat, pero entre ustedes igual acá se lee, yo no sé si leen todos.
Es que Carolina le dice que escribe más rápido que ella. Que Que no yo en todo. inglés no escribo rápido, ni pienso rápido. Leer, yo no sé si están leyendo todo. Bueno, ¿se ve eso más o menos? Estos son como los tips para la construcción de la pregunta y ayuda mucho porque entonces ahí es donde uno dice, ¿qué nos está faltando acá? Ah, nos falta el adverbio interrogativo. Ah, ¿qué nos está faltando? Un elemento. ¿Qué con qué? ¿Y qué nos está faltando? ¿Quiénes? ¿Sí? Esas cuestiones le pueden hacer, estos cuestionamientos le pueden hacer a la pregunta. ¿Sí? ¿Alguien quiere? ¿Silvana? Sí, te consulto. ¿Tiene que ser solo una pregunta? Porque nosotros estuvimos avanzando en una consigna que nos pasaron, que había que subir algo a un muro, y tenemos como un montón de preguntas. Es que en realidad, una pregunta concentra el problema. Y las otras preguntas, cerrarle, porque le voy a cerrar porque se tiene eco. Ahí está. Y las otras preguntas se derivan de esta pregunta central, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿cómo se construyen las trayectorias laborales luego de los despidos y de la situación de desocupación de los ex empleados? Tengo que hacer como preguntas menores que me lleven a responder a esto, ¿sí? Entonces, van a estar relacionadas esas otras preguntas que vos hagas, y a veces también las otras preguntas que se desprenden de esta central responden a los objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, ayúdenme a pensar acá. ¿Cómo se construyen las trayectorias laborales luego de los despidos y la desocupación de ex empleados? Bueno, a lo mejor una pregunta derivada de esta es, pongámosle, ¿En qué momento? ¿En qué fecha? ¿En qué claro, hace decenio? ¿En qué semestre? despidos, claro, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son las dimensiones que permiten entender las trayectorias laborales? ¿Sí? ¿Cómo perciben los ex empleados esta trayectoria laboral? ¿Sí? Entonces, hay una serie de preguntas que voy a necesitar hacerme para desagregar esta pregunta general y que por lo general justamente tienen que ver con los objetivos específicos. ¿Sí? Entonces, está bien que construyan muchas preguntas y a veces es un buen ejercicio. Nosotros solemos trabajar así de decirle, construyan 10 preguntas y todos quedan como, se me ocurren 10 preguntas. No, no son necesarias 10 preguntas para un proyecto de investigación, pero en hacer el ejercicio uno empieza a dar cuenta de, esta no me sirve, acá me fui, esto ya habla de otra población, ¿sí? Y voy acortando, pero en el ejercicio me salen estas ideas y puedo después reducirlas y contener, digamos, ahí qué es lo que yo quiero investigar, ¿sí? Es más bien un ejercicio. Entonces, si ustedes escribieron un montón de preguntas, Silvana, y probablemente cuando hagan el planteo exactamente ya del proyecto, no van a tomar todas, van a tomar aquellas que les parecen útiles a ustedes. ¿Sí? Sí, hicimos el ejercicio de crear un drive donde todos los miembros del equipo somos 5. Empezamos a escribir algunas preguntas y a buscar artículos, bibliografía en relación al estado del arte, y ahí, bueno, fuimos haciendo como un banco de preguntas y después al momento de darle forma a la actividad empezamos a eso, a descartar y demás. No sé si tenemos ya una pregunta como madre de las otras, por ahí habría que revisarlo de nuevo, pero sí quedaron, de la cantidad que teníamos, quedaron algunas pocas. Claro, capaz que también puede pasar, cuando nosotros revisamos por lo general, o a mí me pasa a veces, que tienen desagregadas y yo le digo, unan las preguntas, unan estas dos, y entonces ahí tienen todos los aspectos que estaban queriendo trabajar, ¿sí? Entonces a veces no es que está de más, hicieron de más preguntas, sino que a lo mejor hay que rearmarlas, reacomodarlas, y sacamos ahí la pregunta central. Bueno, ay. Bien, hasta ahora, ¿estamos bien? ¿Tienen alguna consulta o demás? ¿Quieren hacer algún ejercicio mientras tanto? ¿Sí?
La idea de esta actividad que les toca para esta, no sé si ya se ve la clase, porque yo la traté de programar, pero por ahí, como estuvimos cambiando fechas y eso, no sé si ya lo pueden observar. Y si no, yo ya terminamos la clase y admito la clase escrita, ¿sí? Y también ahí la actividad. La idea de esta semana es que ustedes primero se presenten de manera individual. Bien, Marcelo, ahora lo hago entonces. Se presenten de manera individual en un foro de presentación. Por supuesto, hay mucha gente que ya nos conocemos, entre ustedes también se conocen, pero para poder socializar quiénes somos cada uno, sobre todo los que ingresaron ahora, tienen como primera actividad la presentación en el foro, y luego tienen que entregar un escrito donde ustedes planteen el tema y problematicen, ¿sí? Entonces, ahí la idea es que este escrito sirva para ir cerrando la problematización. Voy a dejar de... ¿Eso es individual o es Esto aparte en es grupo? grupal. Esto ya es grupal. Sí. Ustedes van a hacer la presentación individual y después compartir un escrito que sí va a ser grupal. ¿Sí? O sea que ya empiezan a trabajar como equipos. Incluso van a tener la actividad ya está armada como para que ustedes entreguen uno, porque como está armada como actividad grupal, no, espérenme, antes de cometer el error. Ahora que yo tengo los equipos de investigación, lo que voy a hacer es armarlos como grupo, ¿sí? Armarlos como grupo directamente, entonces ustedes ya cuando entreguen, van a entregar uno solo por grupo, ¿sí? ¿Entienden cómo funciona eso? Si usaron estas aulas Sí, para... sí. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que voy a hacer es armarlo. Eso yo no me di cuenta de si ya está cerrado cada equipo. Voy a hacer eso primero antes de que ustedes respondan a la actividad, no al foro. El foro ya pueden responder. ¿Sí? Y una consulta, Cintia, yo se la hacía a Romina hace un ratito. ¿Cuándo estaría subida esta grabación? Porque en función de eso, yo organizo mis reuniones entre las semanas con la gente de mi equipo. Bueno, y tarda un ratito en Sí, en producir. descargarse de la nube y todo eso, pero, Sí, eso, el lunes, martes estaría subida. Sí, si puedo hacerlo ahora, sí, para la semana que viene les prometo que sí. Pero en la medida en que yo pueda hacer ahora esto, ya podría ponerlo en el aula. El tema tengo que ver cómo lo pongo, si como material de estudio la clase 1, no sé cómo, si soporta un video así, o hay que Pero ponerlo... no, porque lo podés, te lo subís al YouTube y colocás solamente, incrustás el sí, enlace. como YouTube sí, sí, como YouTube sí. Sí, ese sí. Por eso les digo, eso más tengo que solucionar porque no es algo de lo que hayamos como hablado para tener claridad para decirles ahora, pero sí la idea es que ustedes cuenten con eso antes de terminar las actividades. ¿Sí? Bueno, a ver si les puedo mostrar. Bien. Acá ingresé, ¿dónde estoy? Bien, ustedes van a ver la actividad así. ¿Sí? Tienen que participar en el foro de presentación de modo individual y después tienen que presentar en una hoja, ahí, o sea, en un Word, ahí tienen los aspectos formales. Les pido siempre Word porque es lo que me permite a mí intervenir. O si no, puedo intervenir en un PDF, pero a veces no se ven las observaciones, como para mí el Word es lo más cercano a escribir, tachar o marcar. Entonces prefiero que sea Word. Mandar en un Word y ahí tienen el formato, y en este caso no se pone extensión porque, bueno, no es un ejercicio que necesitemos por ahora extensión. En las otras actividades sí presten atención
porque a medida que vamos cerrando cuestiones para el proyecto, vamos a ir considerando lo que tiene que ver con la convocatoria. Entonces la convocatoria dice hasta 200 palabras, el marco teórico, por decir, ¿no? Hasta tanto, entonces eso sí vamos a ir considerando. Mientras tanto, no. La idea es describir una situación real que sea observada dentro de la institución o que afecte a ella, donde ustedes se desempeñan, y que puedan decir ahí qué problemas identifican, qué piensan que sucede, qué les molesta, incomoda o inquieta de esa situación, cuáles parecen ser las raíces, orígenes o base de ese problema. Sería como una suerte de diagnóstico. Luego identificar, luego de eso, la situación problemática, nombrándola e incorporando alguna noción o concepto teórico si es posible. ¿Sí? Entonces, ya ahí empiezan a problematizar. Si es posible alguna noción ya teórica, mejor, ¿sí? Porque entonces uno ya empieza a problematizar con esto, con conceptos, con saberes previos. Y después reconocer el tema en tanto espacio amplio donde se inserta el problema identificado, ¿sí? Entonces, todavía vamos a estar trabajando con este posible problema, pero ya vamos a empezar a reconocer el tema donde está inscrito ese problema, ¿sí? A lo mejor después sigamos ajustando el problema. Fíjense que ahí no está la pregunta, investigación todavía, pero lo que yo quiero es como una aproximación. Algunos a lo mejor ya lo tengan mucho más cerrado y está muy bien, pero vamos a hacer este ejercicio todos juntos de presentarlo como completo, entonces yo les colaboro en leerlo, en opinar, si hay que modificar o ajustar algo también, y vamos haciendo como el trabajito más minucioso. ¿Sí? Porque hasta ahora hemos conversado de los temas, los veo en el Padlet, pero ahora es cuando ustedes tienen que decir, esto es, o por acá es donde queremos ir. ¿Sí? Esto es lo que nos inquieta, esto es lo que queremos hacer. Silvana, ¿querés decir algo? Cuando dice el espacio amplio donde se inserta esta problemática, ¿lo podemos asociar con la línea que elegimos? Sí, lo pueden asociar, sí, exactamente. Sí, sí, muy bien. Porque, volviendo a la pregunta que estaba interactiva en el QR, de dónde surge, digamos, lo que investigamos, en este caso surge de las líneas que estaban predefinidas, digamos, y que responden al campo de interés del nivel superior, evidentemente, y a partir de ahí nosotros hacemos una elección sobre opciones ya, y que tal vez tengan que ver con la institución de pertenencia y con los intereses del equipo, ¿no? Pero me parece que ese espacio amplio es eso que acabo de decir. ¿Está bien por ahí o...? Sí, sí, sí. Sí, sí, la idea es el tema. El tema, bueno, el tema puede tener directa relación con el eje y ustedes lo pueden reconocer ahí, está muy bien. Pero la idea es, lo que queremos investigar tiene que ver con este campo de conocimiento, ¿sí? Con estos intereses. Por eso es el tema en general. Está muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, cuestionamiento o algo? La actividad, esto sí les puse acá. Organícenla cuando la guardan, reconociendo. Acá yo le puse ISF de Pujol, pero porque justo no está Pujol acá. Actividad 1. Lo que no me di cuenta, que ahora lo podemos pensar, es que tenemos diferentes equipos. Entonces puedo encontrar repetidos. Claro, capaz Pero podemos poner equipo 1 o 2, porque en el panel habíamos identificado por números. Sí, bien, entonces por ejemplo le pueden poner ahí equipo 1, actividad 1. Yo por una cuestión de que después lo tengo organizado nada más. Porque a veces uno trabaja y tienen un borrador y después termina el borrador yendo, o sea, se arregla todo el borrador, se va y dice actividad 1. Entonces, y yo tengo que rastrear de quién era. Eso nada más. Que después va a ser como un ejercicio que tengamos ya armado así. En todo caso, si hay varios equipos, equipo 1, 2, 3, como quieran, y si hay uno solo, bueno, solo la institución y la actividad. Actividad 1 y después en adelante, ¿verdad? ¿Debe estar contemplado dentro de las normas APA? Lo que ustedes consideren en bibliografía, sí, mejor. Me refiero al formato del... No, el formato de cómo lo van a escribir está ahí, es solamente esos aspectos formales. Sí.
Si citan, si utilizan bibliografía, ya sí, considérenlo desde ahí. Pero en este caso es solamente esto, y es una cuestión más que nada como de sostener un tipo de escritura, ¿sí? No, es una arbitrariedad solamente como para que todo esté más o menos parecido, y nada más que eso. Que tengan las identificaciones, porque ya le digo, a veces nos ocurre que trabajan todos sobre un escrito, el escrito va y viene y después no tiene nombre o cosas como eso. Entonces, como mantener una estructura, nada más que eso. Sí. Bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, llévense esta idea de cómo se construye la pregunta respecto de que no se responda por sí o por no, que se construya con un adverbio interrogativo, que empiece así, que contenga los elementos, y si ya van pensando en la pregunta, que es un ejercicio posterior, les va a salir la problematización. Entonces pueden ir haciendo esas dos cuestiones. De todas maneras, esto no se cierra ahora, la idea es que sigamos trabajando, entonces si tienen dudas sobre esa problematización, pueden consultarme antes de entregar la actividad, o bien entregar la actividad y esperar la revisión. Como le había dicho, las actividades van a tener las calificaciones de aprobado, o rehacer o completar, y desaprobado, pero el desaprobado es en aquellas circunstancias en que, por ejemplo, nunca más entregó, no devolvió, no hizo las correcciones, no sé. Tiene que ser muy extrema la situación, ¿sí? Así que si aparece un rehacer o completar, no es más que porque hay cosas que ustedes pueden seguir revisando. No quiere decir que está desaprobada la actividad. Y además, como ustedes saben, los que por ahí tengan más experiencia, esto es así, uno va, viene, borronea, empieza de nuevo, se va por otro lado, leyó otra cosa y dice, no, me quiero ir, y usa otro concepto, ¿sí? Entonces, no va a salir de una, ¿sí? Algunas capaz que sí, pero en general no sale de una, lleva un tiempito trabajar. Así que bueno, eso, para que sepan y no se asusten. Bueno, ¿alguna otra cuestión? ¿Algo que quieran preguntar, decir, observar, mejorar para la próxima? ¿Cuándo van a estar habilitadas las aulas ahora? Porque, o sea, yo entro, pero no tengo ninguna aula distinta a las que ya tenía, digamos. En la plataforma de nivel superior. Sí. Y la verdad que no sé, eso ya es cuestión con Romina, porque yo sé que ella pasó la lista que ustedes habían armado al webmaster, porque ella tampoco es la que hace las habilitaciones, y se suponía que desde ahí tenían que hacer. Ahora, puedes reclamarle a ella si es que vos ya estabas en la lista, digamos con tiempo, reclamarle a ella que no estás, y así todos los que no se vean en el... Se supone que tendría que haberle llegado un aviso con el ingreso a la plataforma. No sé si todo les llegó así, o cómo les llegó a los que sí ya están en el aula. ¿Alguien quiere comentar? Nos llegó un correo, 2 correos en realidad, con el link para ingresar al aula, pero estaban vacías hasta hoy. Ahora ya pudimos ingresar al aula y vemos la actividad. Bien. Genial. ¿Y cómo iba a ser la cursada? ¿Cómo? En el aula está el aviso de bienvenida y cómo iba a ser la cursada hasta antes que empiece la capacitación de hoy. Sí. Por eso les preguntaba si veían la clase, porque entonces, como yo organicé en un momento con una fecha y después fuimos corriendo, y tengo que revisar que esté todo bien, pero si no logran ver ahora ya me quedo trabajando para que lo puedan visualizar. Y bueno, la primer clase, el material, no vamos a tener mucho material como para que ustedes se pongan a leer, y fíjense que no le estoy pidiendo que lean fulana de tal y resuelvan, porque la idea no es que el material sirva para que hagan las actividades, digamos para que nos entreguen las actividades, sino para que ustedes, si tienen alguna cuestión que no saben cómo resolver, puedan ir a sus materiales, observarlos y les sirva de soporte. ¿Sí? Viviana, ¿quieres decir algo? Sí, Cintia, nosotros estamos con problema hay integrantes que no les llegó ninguna notificación,
Yo, por ejemplo, no pude ingresar, eso ya le comenté a Romina ayer, y bueno, esperamos que voy a hacer el aviso formal. Lo que me llama la atención es que los equipos están desde el primer día, sin embargo hay gente que no pudo. Sí, por Bueno, eso. yo personalmente no pude ingresar todavía. Escapa incluso a Romina eso, por eso es todo un tema. De todas Sí. maneras, con lo que es la actividad y demás, no se asusten. Igual ya saben más o menos qué es lo que hay que hacer, así que pueden ir trabajando ustedes hasta que puedan ingresar y colocar Perfecto. en el aula. O sea, tampoco vamos a ser rígidos reconociendo que hay problemas reales, digamos, en la interactividad. Entonces, en principio es esto, es problematizar una situación, es reconocer una situación real, es problematizarla y ponerla dentro de un tema, ¿sí? O sea, reconocer el tema en el cual está implícito esa situación que estoy observando. Así que son cuestiones que ustedes probablemente ya están haciendo. Solamente hay que organizarlas para la actividad. Y después Sí, la sí, por supuesto. Así que no se asusten con eso. Y bueno, por lo pronto nos vamos a ver de nuevo el sábado. Vamos, en la medida en que esto esté un poco más avanzado por ustedes, podemos llegar a trabajar con algún tema y problema que ustedes que quisieran exponer ustedes, digamos, como para ver el ejercicio en sí. Y bueno, mientras tanto, lo que hagamos va a tener esta forma todavía, hasta que empecemos a trabajar como más concretamente en las etapas del proyecto. Así que estas dos clases, por eso también no había tanta dificultad de unirlas, porque vamos a estar dando vuelta en la cuestión de la problematización, y cualquier cosa me pueden hablar durante la semana, como para ajustar algo si quieren, o reunirse con el equipo para trabajar alguna cuestión, y nos comunicamos y acordamos, ¿sí? Acordamos algún momento de tutoría. Bien, y eso, por ahora. Gracias a todos por conectarse. Si no hay ninguna consulta o duda, ya saben que lo otro tienen que resolverlo con Romina, lamentablemente. Y bueno, yo personalmente les agradezco que se hayan unido y que empecemos ya a trabajar como más concretamente, ¿sí? Me alegra ver que hay gente que ya está involucrada en temas de investigación y que le gusta también trabajar desde esta perspectiva, y me parece que vamos a tener buenas producciones. ¿Sí? Bueno, Vale, gracias a vos. tengan un lindo sábado, descansen. Hay gente que todavía quiere entrar. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias a todas y a todos. Nos estamos hablando. Estén bien. Chaucito. Gracias, chao.